Mañana está con nosotros Ricardo Delfín, socio líder de KPMG Board Leadership Center en México. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. Te mando un saludo y a todo auditorio. Gracias por la entrevista y ha sido interesante, bueno, pues sin duda en estas últimas semanas todo el tema de Twitter que nos muestra justamente el papel del Consejo de Administración, ¿no? En ese contexto, obviamente estamos hablando de una empresa estadounidense de tecnología, de red social, pero finalmente pues marca, digamos, en un principio la respuesta, justamente la importancia del Consejo de Administración y sobre todo pues reflexiones al respecto en México, en donde las dinámicas son distintas. Es un ente, digamos, que ayuda sin duda a la profesionalización, pero me gustaría saber cómo has observado todo ello, sobre todo en el contexto de tu especialización. No, muchas gracias, Rodrigo. Fíjate que así como la vida diaria nos ha cambiado como personas y también a los entes, a las empresas, se han transformado, ya no solo por la transformación digital, la denominada cuarta revolución industrial, sino por la pandemia, también los consejos se han transformado a través del tiempo y es lo que hemos visto. O sea, los consejos que digamos en México todavía hace 20 años, en el siglo pasado, a lo que hay y lo que se espera el día de hoy es totalmente diferente. Y por eso todos los años nos damos a la tarea en el KPMG Board Leadership Center de tener conversaciones, interactuar con consejeras y consejeros, con líderes de empresa, hacemos estudios para tratar de ver cuáles son las prioridades que deben de tener en cuenta los consejos de administración en 2022. Y digo, encontramos 7 prioridades, pero voy a profundizar en algunas de ellas, ¿no? Hay una muy importante que encontramos lo que significa para las empresas que se involucran las consejeras y los consejeros en la estrategia y en la visión a futuro de las empresas. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? No le quitamos o no hacemos menos la responsabilidad fiduciaria que tiene un consejo de supervisar la información y los hechos históricos. Pero precisamente estos cambios deben de motivar a la alta dirección a promover revisiones de procesos de planeación estratégica con los consejeros y las consejeras, sobre todo aquellos que son independientes. Oye, ¿qué impacto están teniendo las megatendencias? La identificación de nuevos riesgos, la validez de la estrategia actual. Nuestro estudio de perspectivas de alta dirección en México 2022 identifica que las empresas ven como un principal riesgo el identificar oportunamente tecnologías emergentes, disruptivas, y que además la falta de innovación pueda darles obsolescencia, que no vaya a ser la empresa la nueva Kodak, que no vaya a ser la nueva, ¿cómo se llama? Blockbuster, ¿no? Entonces, aprovechar esa imagen vívida y fresca que pueden tener estos consejeros y consejeras para darle una nueva perspectiva y requiere un tema colaborativo. Entonces, sí promover con los consejos el ver la visión a futuro, ¿no? Hacia dónde van, el escenario de largo plazo, escenarios incluso hipotéticos, ¿qué pasaría si aparece algo así en la industria, ¿no? Entonces, es uno muy importante. Luego, otro que encontramos como prioridad en este año es la gestión de talento y los planes de sucesión. Y lo voy a dividir en dos. Todas las empresas, o muchas empresas, yo creo que todas, pero muchas, se tuvieron que transformar y vamos a empezar por la parte operativa, los que tuvieron que decidir si se iban a trabajo remoto, si se quedaban físicamente, y ahora en el 2022, que ya empiezan a regresar, la gestión de talento y el ambiente de trabajo va a ser diferente. Si vamos a seguir remotos, si vamos voluntario, si no va a ser voluntario, entonces se abre una nueva competencia. Anteriormente competíamos por talento, por prestaciones, por salarios, por carreras, etcétera. Ahora va a ser cómo me siento a gusto. Yo prefiero seguir trabajando en casa, yo prefiero ir a la oficina. Se tienen que meter los consejeros y las consejeras a entender cuál va a ser el nuevo modelo operativo. Y los planes de sucesión, y lo vimos, cuánto antes el plan de sucesión era planeado por una jubilación, un retiro, pero ahora se tuvieron que dar planes de sucesión abruptos, a veces temporales y a veces tristemente permanentes. Entonces la pregunta es si tienen un buen plan de sucesión y pueden reaccionar para cambios y sucesiones abruptas durante la vida de la empresa, ¿no? Y probablemente te comento dos más, pueden ir de la mano, ¿no? Pero uno, la ciberseguridad. Los consejeros y las consejeras tienen que estar también atentos a los riesgos cibernéticos que se incrementaron estos años, y la pregunta de los consejos de administración es si tienen miembros
especialistas en esa materia, que puedan retar, que puedan hacer las preguntas clave. La privacidad de datos que pareciera estar relacionada con ciberseguridad, porque muchos ataques cibernéticos estuvieron relacionados para sacar información que ahorita, pues hay quien le llama que es el nuevo oro, yo digo que es el nuevo diamante, los datos, ¿cómo se llama? Pero la privacidad además tiene que ver con la responsabilidad fiduciaria que tienen las empresas de ser buenos custodios de la información, se están haciendo las inversiones adecuadas. Un alto porcentaje reciben ataques y a lo mejor el que no ha recibido ataque dice, oye, yo no necesito una inversión. Ello no quiere decir que no tuviste intentos de ataque y va a salir más caro no solo económicamente, sino reputacionalmente, recibir un ataque cibernético, una fuga de información y no estar preparado para reaccionar al respecto. Y yo te diría otro a resaltar, es el tono de la cultura de la organización. También los fraudes incrementaron. Hay una prueba que indica que cuando una persona está sufriendo económicamente, puede ser porque un familiar perdió un trabajo, por una enfermedad, etcétera, la tentación, y quiero resaltar aquí, la tentación por cometer fraude se incrementa. Si tú combinas el triángulo de fraude donde puede haber tentación y además puede haber la facilidad y la impunidad, se puede dar el fraude muy fácil. Entonces, los consejeros y las consejeras deben de estar atentos a qué controles tiene la compañía para identificar fraudes. Y, por ejemplo, sistemas de denuncia anónima que han demostrado que un alto porcentaje, arriba del 60% de los fraudes, se identifican a través de ese tipo de instrumentos, que de veras existan, que las personas puedan denunciar de forma anónima, que hay que ser empáticos con los problemas de los empleados, pero tener cultura de cero tolerancia. Pero sobre todo yo resaltaría aquí una cosa, que los consejeros deben de conocer la cultura real de la empresa, no bajarse, ensuciarse, ir a trabajar con los mandos medios, con los mandos bajos, ver cuál es la cultura, si de veras hay una promoción a los valores éticos, conocer las encuestas, redes sociales, líneas directas, pero el tema de prevención de fraudes tiene mucho que ver con la cultura que está teniendo la empresa. Entonces, digo, son 4 de los 7 temas que encontramos que encuentro con mucha relevancia. Claro. Ahora, ¿cómo lograr, digamos, que el consejero tenga este perfil? Y lo planteo de la siguiente manera. Un buen amigo hacía la reflexión y es que el consejo de administración normalmente tiene una responsabilidad fiduciaria que de alguna suerte pues plantea escenarios conservadores. Digamos, es el diseño que tradicionalmente ha tenido, pero como bien apuntas, hoy lo que se requiere es anticipar nuevas tendencias y sobre todo para atajarlas, para lograr, digamos, no solo subirse a la ola, sino transformar incluso a veces el modelo de negocio, como mencionabas, para no ser el siguiente Kodak o el siguiente Blockbuster, se requiere tomar cierto apetito de riesgo. ¿Cómo lograr ese cambio de perfil? O cuál tiene que ser el marco de referencia que pueden utilizar los consejos de administración para poder estar en esta nueva dinámica. Mira, qué pregunta tan interesante. Fíjate que digo, es otro de los temas que a lo mejor no se resalta hoy, pero que le hemos dedicado en KPMG mucho tiempo y que se llama pensar estratégicamente en el talento y la diversidad del consejo. Y hablemos diversidad no solo en términos de género, que si bien es cierto es un tema que se tiene que seguir atendiendo, pero también en términos de perfiles. Si las personas, ahorita tradicionalmente los consejos o consejeros y consejeras se vislumbran de exdirectores generales, exdirectores de finanzas, el especialista en finanzas, lo que venía a ser el perfil clásico de una empresa, ¿cómo se llama?, para ver la parte histórica, ¿no? Cada vez estamos viendo que meten ya también perfiles con especialistas de tecnología e información y a veces yo digo edades. Hay que tener gente, millennials, bueno, centennials, a lo mejor están muy jóvenes, pero ya también están entrando muy fuerte, pero millennials, generaciones X, de diferentes zonas geográficas. Tienes que trabajar en la diversidad del consejo porque está demostrado que a mayor diversidad, empezando por la de género, pero siguiendo por diferentes perfiles, precisamente mejoras rentabilidades, mejoras productividades,
porque metes precisamente esas diferentes visiones. Y también es importante tener al que tiene una mentalidad aversa a riesgo, vamos a llamarle, pero también al que sea más abierto a tomar riesgos y que puedas conciliar ambas partes. Esa es la riqueza de la diversidad. Y no hablemos nomás del consejo, de las empresas, de cualquier diversidad en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Consideras, Ricardo, que es buen momento para replantear el Consejo de Administración en términos de sus miembros? Es decir, con todos estos cambios que hemos tenido, pues te diría en los últimos 2 años con la pandemia, pero desde antes realmente el mundo ha cambiado, incluso diría de estructura, en lo que hoy se requiere, por ejemplo, de las empresas en relación a su planteamiento de cara a la sociedad, en temas que antes, pues a lo mejor las empresas no se pronunciaban tanto. Hoy eso es lo que está demandando el consumidor, pero no solo ellos, sino sus propios colaboradores. ¿Dirías que es buen momento para hacer este replanteamiento o se puede adaptar los actuales miembros a este paradigma? Mira, yo de pronto creo que no podemos estar en mejor momento para hacer replanteamientos. Tú recordarás algunas frases que se decían que en 10 años vamos a estar consumiendo productos y servicios que hoy no existen. La pandemia y la transformación digital yo creo que ha acelerado eso, y ya lo diría yo, en los siguientes 4 años vamos a consumir productos y servicios que hoy ni siquiera existen y ni nos imaginamos. Así como sucede eso, también los riesgos y los retos de una empresa y de un consejo de administración en los siguientes 3 o 4 años van a ser totalmente diferentes, y necesitamos replanteamientos de perfiles. Y yo creo que el ejemplo más claro hoy por hoy es el tener un especialista en riesgos cibernéticos, sin duda, en tecnología de información. Ricardo, se nos tienes asesorante, claro, ¿no? O sea, tener un asesor en eso. Ricardo, te agradezco mucho la entrevista, te mando un gran abrazo, sin duda una reflexión importante. No, hombre, te agradezco mucho y los invitamos a visitarnos en www.kpmg.com.mx con información de este estudio y muchos más. Gracias.